comenzar a grabar. Ahora sí está grabando, así es que vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Les voy a compartir pantalla de la presentación. Yo lo corro para un lado, acá. Y vamos a comenzar. Me gustaría saber, primero, antes de comenzar, si se escucha bien, ¿sí? Si alguien me pudiera decir si se escucha o no se escucha. Sí, se escucha bien. Perfecto. Comenzamos nomás entonces. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Para empezar, lo primero que tiene que saber es que cuando uno está trabajando, generalmente tiene múltiples labores que hacer, ¿ya? Para lo cual generalmente tienes un tiempo bien acotado, ¿no? En el trabajo no nos sobra el tiempo. eh, y tenemos emergencias que pueden aparecer en cualquier momento, ¿ya? Algunas de ellas son, por ejemplo, en nuestro medio, lo más frecuente, los episodios de agitación psicomotora, ¿ya? Vamos a ver que hay distintos grados, pero en los distintos grados que tenemos, vamos a tener que hacer una intervención que probablemente no teníamos pronosticada hacer. Por eso es súper importante tener claro lo segundo que aparece aquí. Todos tenemos que hacerlo porque nadie tiene el tiempo específico para dedicarse exclusivamente a hacer contenciones emocionales o físicas, sino que es algo en la que se requiere el apoyo de todos los que estén presentes y de uno sobre todo, ¿ya? Cuando uno está trabajando, por ejemplo, en el policlínico, te pasa que tienes tus pacientes citados y tú tratas un poco como si escuchas a alguien que está empezando a exaltarse afuera, que está empezando a gritar, tú tratas de no hacerle caso, de dejar que otro se encargue, y con esas conductas vamos viendo que finalmente esto va aumentando, ¿ya? ¿Por qué digo en esta primera frase que cualquiera puede hacer esto que vamos a aprender? Porque lo único que se requiere es la capacidad de mentalizar. Mentalizar es la capacidad de interpretar el estado mental nuestro o de otros a través de lo que vemos, a través de lo que estamos haciendo. Yo interpreto, estoy un poco más agitado, estoy caminando más rápido, me muevo de un lado para otro, quizás estoy bastante ansioso. Hubo otro que está gritando, pero probablemente este tipo está enojado, ¿de acuerdo? Esa capacidad de pensar lo que otro puede estar haciendo es la mentalización. Y es una capacidad que todas las personas desarrollamos alrededor de los 3 a 5 años, ¿ya? Por lo tanto, todos tenemos, de alguna manera, lo que se necesita estructuralmente para poder hacer una buena prevención de una agitación psicomotora más grave. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero que todo, lo primero que hay que tener claro es qué nos pasa a nosotros, ¿ya? Y lo que nos pasa a nosotros probablemente es muy similar que lo que le pasa a otras personas. ¿Por qué? Porque ante la agresividad, la primera reacción, la reacción inicial normal, va a ser una reacción de miedo, ¿ya? De tender a autoprotegerse. Si veo que alguien se está alterando, eh, lo primero que voy a sentir no es temor, es una reacción más defensiva. Y ante esa reacción defensiva, los mamíferos, yo creo que por ahí, como toda la especie animal, tenemos dos posibilidades: o atacamos, ¿cierto? O nos congelamos. Esos son como los dos grandes polos de la reacción ante la sensación de ser amenazado, ¿ya? Pero los seres humanos tenemos otras capacidades. Tenemos capacidades cognitivas que nos permiten sobreponernos a esa respuesta primaria, que nos permiten elaborar respuestas mucho más completas y adecuadas a cada entorno. No puede ser que cada vez que yo me enoje reacciono con un golpe. No puede ser que cada vez que alguien me dice algo yo me quedo paralizado, ¿cierto? No, los seres humanos aprendemos, ¿cierto?, a ponderar las distintas situaciones y nuestras capacidades para poder responder. Entonces, ¿cuál debería ser la reacción ideal? Primero, controlar esa ansiedad y esa sensación de que esta situación peligrosa que estoy empezando a vivir, este sujeto que está empezando a molestarme, eh, dejar de sentir ese temor, ¿ya? Mantener una actitud de adulto. Yo pongo esto porque esto está dirigido principalmente a niños y adolescentes, y saber que uno es el adulto, y eso tiene que saberlo uno, no el niño.
Muchas veces el principal error es querer que el niño nos respete, ¿ya? Pero lo principal que tenemos que saber no es eso. El niño está agresivo y quizás en otro momento sí nos respeta, en ese momento no, ¿ya? Porque está de esa forma. Pero lo principal que tenemos que saber es que nosotros somos el adulto y desde ahí buscar la tranquilidad para poder hacer la intervención que les voy a proponer, ¿ya? ¿Cómo se hace esa intervención? Muchas veces se nos pregunta, pero ¿qué le digo? ¿Qué palabra? ¿Qué tips me puede dar para desactivar, ¿cierto?, alguna crisis? No hay una palabra específica, no hay algo que tal cual persona requiera escuchar. Solo hay un cómo. Un cómo yo lo hago es lo que marca la diferencia entre las mayores probabilidades de éxito o las mayores probabilidades de fracaso, ¿ya? ¿Por qué hablo de probabilidades? Porque esto está basado en la capacitación que se hace a todas las personas que ingresan, por primera vez a trabajar a a los recintos hospitalarios de Estados Unidos. ¿Ya? Ellos también, al igual que nosotros, tienen que acreditarse y dentro de la acreditación les exigen una inducción en prevención o manejo de agitación psicomotora. Y del manual que a ellos le entregan para que se estudie está extraído estas estrategias. ¿De acuerdo? Entonces eso está elaborado en base a evidencia, entendiendo que son las estrategias que se ve que con mayor probabilidad van a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener que aprender? Que la crisis no es cuando el paciente está pegando, cuando se está autoagrediendo, ¿ya? Eso ya es la tercera etapa de la crisis. La crisis parte en el nivel 1, que es el nivel de ansiedad. El segundo nivel, todavía no llegamos a la agresión, el segundo nivel es el nivel defensivo. Esto estamos hablando de la persona que está enojada, pongámosle en nuestro caso un paciente, ¿cierto? El tercer nivel es cuando el paciente ya está agrediendo o agrediéndose. Y el cuarto nivel es de reducción de tensión. En general, uno tiende a tener la idea de que el paso entre este nivel, el nivel 1 y el nivel 3, es instantáneo, pasó de la nada, ¿ya? Pero está demostrado por estudios como de mirando cámaras y cosas así, que no es así. Siempre hay no siempre, la mayor parte de las veces, no pensando en un paciente psicótico, ¿cierto? Como pensando en pacientes que van a reaccionar generalmente al ambiente, hay varios minutos y la mayor parte de las veces horas en que el paciente anduvo entre el nivel 1 y el nivel 2 antes de pasar al nivel 3. ¿De acuerdo? Vamos a ver cada uno de estos niveles en detalle ahora. El primer nivel es el nivel de ansiedad. Tiene este nombre, ¿ya? Pero no es la ansiedad típica de que hablamos en psiquiatría, ¿cierto? Este paciente tímido, este paciente como temeroso, no. Esta ansiedad le pusieron ellos a este nivel como a un aumento en la energía del paciente, pero que trata de quemar esa energía de la forma menos disruptiva posible. Por ejemplo, un paciente que empieza a deambular más en la sala. Está con un aumento de energía, no está ofendiendo, no está molestando dirigidamente a nadie, pero su conducta ya molesta. ¿Cierto? Cuando se describe que están adherentes al mesón, ahí están como encima, como queriendo hacerse notar. Algo pasa con estas personas. Bueno, hay unos que tienen esa conducta permanente, pero hay otros que de repente cambian y empiezan a ponerse así, ¿cierto? Cuando uno va a la sala de espera de cualquier lugar, ¿cierto? Y hay una persona que ojea las hojas y les da vuelta rápido, o se para, o empieza a hablar por teléfono más fuerte, aquí no me atienden, etcétera. No está agrediendo a nadie, pero está haciendo notar un aumento de energía que trata de que se vaya esa energía, de quemarla de alguna manera que no produzca tanto daño, ¿ya? Esta etapa es clave para desactivar el 90% de los episodios, ¿de acuerdo? Es súper importante estar atento en esta etapa. ¿Qué es lo más importante cuando uno detecta esto? Lo más importante yo diría que es esta primera frase de acá: darse cuenta. En general pasan inadvertidos, sobre todo cuando nosotros estamos trabajando, ¿ya? O pasan inadvertidos o nos damos cuenta y lo dejamos pasar. Ah, no es tan grave todavía, ¿verdad? Vemos a alguien que va caminando enojado a la farmacia a alegar,
en realidad, en lugar de intervenir ahí y como tratar de escuchar a la persona, como que lo dejamos pasar porque en realidad no está haciendo nada grave. Bueno, está demostrado que cuando uno toma en cuenta a la persona en este nivel, por ejemplo, una persona en la sala de espera, ya del policlínico, o alguno de los pacientes que andan dándose vueltas por la sala de forma un poquito más intensa de lo que lo hace habitualmente. Cuando uno en este nivel se da cuenta de eso y uno dice, ya voy a intervenir aquí para después no tener que estar conteniendo físicamente, uno generalmente logra desactivar ahí la crisis. ¿Y cómo uno se tiene que acercar en este nivel particularmente? Es en este nivel cuando uno tiene que tener una escucha activa, escuchar lo que el otro me tiene que decir. Uno puede saber, está enojado porque lo mandaron, porque el doctor se ha demorado 3 horas en atenderlo. Uno lo puede asumir, pero uno no tiene que asumir eso. ¿Ya? No tiene que llegar así como diciendo, ah, cierto, está el doctor ahí. Puede que el gallo esté enojado por otra cosa, puede que el niño esté furioso porque la mamá no lo llamó y en realidad, no sé, ¿ya? Hay que ir a tratar de conversar. Oye, mira, te pasa algo, hay algo que te esté preocupando, algo que estés sintiendo, tratar de acercarse a conversar, ¿de acuerdo? A escuchar lo que esa persona nos tiene que decir. Muchas veces, cuando esa persona logra poner en palabras ya aquello que está sintiendo, que no entiende muy bien lo que está sintiendo muchas veces, los niveles de energía bajan, ¿ya? Y tenemos un tiempo después de calma, ¿ya? Súper importante, como les decía, no asumir que yo sé lo que... Ah, estás así porque tu mamá no te llamó. ¿Ya? Eso no le da a la persona la posibilidad de darse cuenta, de hacer el trabajo, de mentalizarse, ¿ya? De verse a sí mismo, ¿ya? Entonces uno tiene que ayudarles a que ellos vayan pensando si se sienten de tal o cual manera solamente. En este estado la persona no necesita que lo juzguen, solo necesita ser escuchado, ¿ya? Si uno necesita, oiga, pero siéntese si el doctor está trabajando, ¿ya? Si uno le dice eso, en realidad es como que finalmente, probablemente la persona sabe esas cosas, pero no se está sintiendo validada en su disconfort y en su emoción. Y muchas veces al sentirse validado y poder poner en palabras, va a ser suficiente y va a ser todo lo que hay que hacer en este estado, ¿de acuerdo? Recuerden, nivel 1 de ansiedad, aumento de energía, actividades indiferenciadas, como haciendo todo y haciendo nada al mismo tiempo. El paciente o la persona solo necesita que lo escuche. ¿De acuerdo? Es como cuando uno, no sé, el jefe le dijo, pucha, tenés que quedarte a turno y uno anda como con la maña y alguien te escucha, ¿ya? Como que a uno ya por lo menos hace la catarsis, ¿cierto? Y después ya te quedas el resto del turno. Si no, puedes empezar a actuarlo con los pacientes, ¿no? Nos pasa a todos. Puede ser que no nos dimos cuenta de este nivel y el paciente avanzó al nivel 2, al nivel defensivo. O puede ser que lo hicimos, pero lo hicimos tarde. O puede ser que lo hicimos bien, pero el paciente igual avanzó. Esto no funciona siempre, funciona en el 90% de los casos. Hay un 10% que igual van a avanzar. ¿De acuerdo? Y este segundo nivel es diferente. ¿Ya? Aquí la persona ya está agresiva, pero solo verbalmente. ¿De acuerdo? Es súper importante mencionar eso. Solo verbalmente va a estar gritando, ofendiendo, descalificando, devaluando, ¿de acuerdo? Actitud beligerante, o sea, como de ir a provocar, de ir a buscar pelea, hostil, ¿ya? Oposicionista. Es súper importante que pone a prueba al personal y a sus límites con ofensas dirigidas a áreas sensibles. Esto yo siempre lo explico. A veces uno piensa que el paciente que es capaz de decirte alguna ofensa así como, ay, pero ustedes el otro día estaban ahí, puro tomando once y no había nadie cuidándonos, ¿ya? O aquí se lo llevan en puras celebraciones, por ejemplo, y uno como que, oh, como que queda medio picado y dice como que si puede pensar en ese tipo de cosas es porque tan descontrolado no está, ¿verdad? Bueno, eso es todo lo contrario. Generalmente cuando uno, piensen en sus discusiones de pareja, ¿cuándo meten ustedes más la pata? ¿Ya? ¿Lo hacen cuando están tranquilitos en medio de una conversación o cuando están enojados? ¿Cuándo dicen las cosas más hirientes?
¿cierto? Salen cuando uno está más enojado, ¿ya? Para ofender y dañar a otro no se necesitan 10 cerebros, se necesita todo lo contrario, un cerebro primitivo. Ahí es donde uno tiene toda la agresión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si el paciente está como muy punzante, en un estado de agitación, enojado, etcétera, y empieza a tirar estas ofensas, es probable que esté más cerca de la pérdida de control, ¿ya? Ojo que aquí hay pacientes que pueden seguir pidiendo ayuda, pero de forma bien inadecuada, ¿ya? Por ejemplo, pucha, que aquí nadie me atiende, nadie me escucha. Bueno, a lo mejor hay que escuchar esas cosas que el paciente está diciendo de forma inadecuada para ir considerando qué puede ser lo que está pidiendo, ¿no? Yo les había dicho que en el primer nivel lo más importante es el darse cuenta, porque son situaciones que uno deja pasar, que uno puede dejar pasar. Entonces hay que darse cuenta y actuar. En este nivel, darse cuenta no es ninguna gracia, porque va a ser clarito que el paciente está ofendiendo a todo el mundo, está ahí como medio arrinconado, ¿cierto? Eh, es claro que está en el nivel defensivo. Entonces lo que yo tengo que hacer es darme cuenta de cómo me siento yo, de cómo estoy yo emocionalmente en este momento para ir a hacer la intervención. ¿Por qué esto es lo más importante? Por el tipo de respuesta que hay que tener acá. En la primera era la escucha activa. Acá uno mantiene cierto grado de escucha, ¿cierto? No está tratando de hacer que el paciente se calle, pero aquí uno ya tiene que llevar una propuesta, ¿ya? Les voy a dar las características de la propuesta que uno tiene que estar. La respuesta en este nivel tiene que ser una respuesta más directiva, donde yo doy opciones, establezco límites conductuales que buscan dar un límite estructural ante la pérdida de control. Se supone que en esta etapa el paciente está muy cerca de la pérdida de control. Entonces, yo al dar límites claros, le ayudo, ¿de acuerdo?, a que sea más fácil para él elegir, ¿ya? Las características de esos límites tienen que ser súper claritos, no asumiendo que el paciente entiende lo que está haciendo mal, ¿ya? Un paciente que está gritando, todos sabemos que en el hospital no hay que gritar, eso está claro, pero en el momento no hay que asumirlo. O sea, si yo lo que quiero es que ese paciente deje de gritar, a lo mejor antes que deje de ofender, yo quiero que deje de gritar, eso es lo primero, quizás. Ya después cuando las ofensas sean así como más calladitos, perfecto, ahora deja de ofender y voy paso a paso logrando objetivos. Pero no dejarle, no decirle pórtate bien, quédate tranquilo, ¿ya? No esas cosas como tan amplias, ¿qué significa quédate tranquilo? Me quedo como inmóvil, no hago nada, ¿cierto? Portarse bien, ¿qué significa? Que ayuda a la viejita a pasar la calle, ¿ya? Son términos demasiado amplios que nosotros en ese momento podemos entenderlos, pero una persona que está cerca de la pérdida de control no los va a entender tan fácilmente. Entonces uno tiene que ser bien específico en lo que les va a proponer y lo que les va a pedir, ¿ya? Necesito que bajes el volumen de voz. Tienen que ser simples, ¿ya? No se necesitan múltiples opciones, ¿ya? Como les digo, uno va de a un objetivo pues, a la vez. Una vez que ya uno logró un objetivo, va abordando otros, ¿ya? Si yo le doy múltiples opciones a la persona, como que se va a confundir y no va a saber bien qué hacer. Las opciones que yo le voy a dar deben ser capaces de ejecutarse. Les pongo un ejemplo. Si yo le digo en el hospital, ¿sabes qué? Deja de gritar o voy a llamar a carabinero, en realidad que llegue carabinero al hospital es cero posibilidad, por lo tanto no es ejecutable. Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Deja de gritar o voy a tener que llamar a varones, ¿ya? Es algo que sí es ejecutable. No corresponde en esta etapa todavía llamar varones, ¿ya? Pero porque el paciente estaba gritando, ¿no? ¿Cierto? Pero les doy el ejemplo de cosas que sí nosotros podemos hacer, ¿cierto? O decir, ¿sabes qué? Te aconsejo que en este minuto dejes de ofendernos porque si no, no sé, te van a poner un medicamento SOS, ¿cierto? Eso es algo que sí es verdad, que va a pasar y que podemos hacer y que está en nuestra capacidad como funcionario de hospital poder ejecutarlo, aunque el paciente no quiera, ¿verdad? Si hay un sujeto muy alto, y así como, no sé, típico, nosotros tenemos pacientes autistas que son grandotes, y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Deja de gritar porque si no yo voy a tener que, no sé, eh, reducirte yo mismo, jamás, yo un tipo así de grande, jamás me voy a alcanzar la fuerza ni la habilidad para poder reducirlo por mí mismo, ¿verdad? Tiene que ser ejecutable lo que yo le voy a proponer. O dejas de hacer esto o va a pasar esto otro. ¿De acuerdo? Tú eliges. Y nunca ser planteados como amenaza, ¿ya? Sino como opciones. Aquí está la opción. Mira, está esto, está esto.
¿de acuerdo? Tú lo vas eligiendo. Es súper importante considerar que a mayor nivel de defensividad, ¿qué significa eso? Que a mayor nivel de grito y de pérdida de control, la reflexividad disminuye y lo que más va a influir acá, más que lo que le podamos decir, es las habilidades de comunicación no verbal y paraverbal. ¿Ya? Predomina el tono de voz que usemos, la proximidad, qué distancia mantengamos y la postura corporal, eso lo vamos a ver al final. ¿De acuerdo? Generalmente uno lo hace informando las consecuencias positivas de lo que se busca, ¿no? Haz esto o para que no te amarren, ¿cierto? No, esa es como la consecuencia negativa puesta como positiva, ¿cierto? Mira, haz esto para que después podamos, o deja de gritar para que después podamos almorzar tranquilo, ¿cierto? Tú tienes hambre o para que después lleguen tus visitas, ¿cierto? Y puedas estar con ellos, como informando las características positivas de aquello que le estamos ofreciendo, ¿ya? Hay que evitar decir, hazlo de esta manera. ¿Qué significa eso? Que yo no le digo solamente, ya, pórtate bien, o quédate callado, o baja la voz, ¿ya? Eso es una orden, eso es lo que yo les necesito que haga. Lo que se sugiere es que en este nivel uno les dé la opción, ¿ya? Por ejemplo, baja la voz o te vamos a tener que inyectar el SOS, ¿verdad? Uno les va dejando la opción y les va dando el tiempo para que vayan, mientras no pasen a la agresividad, les va dando el tiempo para que vaya entrando esa opción y vaya viendo la posibilidad de que disminuya el tono de voz. No le estás pidiendo que haga un cambio completo, solamente disminuye el tono de voz, disminuye el volumen, ¿ya? Y dejar que tome la decisión. Si toma la decisión de seguir gritando, ustedes esperen un tiempo que ustedes consideren prudente según también cómo esté la situación de la sala, ¿cierto? La situación del policlínico donde estemos, ¿ya? Y si el paciente toma la decisión de seguir gritando, ustedes proceden con lo que dijeron. Dijeron, bueno, vamos a tener que inyectar un SOS. Bueno, le inyectamos un SOS. Hicimos lo que había que hacer. ¿De acuerdo? Y eso también a uno le da seguridad, porque muchas veces uno dice, habré actuado muy rápido, habré actuado aquí, le habré hecho correcto, me apuré, me retrasé mucho. Bueno, al hacerlo de esta manera, tú lo dejaste, mira, tranquilamente, Juanito, estamos viendo que estás gritando mucho, te invito a que dejes de gritar, porque de lo contrario, vamos a tener que poner un SOS, ¿ya? Mira, si tú dejas de gritar, vas a poder almorzar, va a venir tu familia en la tarde, vamos a bajar al patio, ¿ya? Tantas cosas que hemos hecho los otros días, que te han gustado, ¿te acuerdas, ya? Y vas viendo qué respuesta va teniendo eso que tú vas diciendo. En esta etapa, como el paciente va a tomar la decisión, ¿ya? Muchos van a tomar la decisión de ir bajando poco a poco, si les vamos dando tiempo. Hay otros que no, y por lo mismo es que uno empieza en esta etapa con el control ambiental. ¿Qué es el control ambiental? El control ambiental es empezar a despejar el área en la que uno está trabajando con ese paciente, sacar a los otros pacientes de ahí, despejar de elementos que puedan ser contundentes, ¿cierto? Con los que pueda golpear, etc. Y es importante en esta etapa evitar el juego de poder, lo que les decía adelante. Ustedes son el adulto, nosotros somos el adulto en realidad, nosotros somos los funcionarios del hospital. Por más que este chico o paciente adulto nos diga que no valemos nada, nosotros sabemos lo que valemos y eso no está en juego. Ya nos van a devaluar, usted es un doctor que no salva a nadie, paramédico, no sé, tal por cual, etcétera, pero uno no tiene que picar en eso, no tiene que caer porque finalmente significa ponerse, ¿cierto?, al nivel de una persona que está fuera de control, ¿ya? Eh, y el poder lo seguimos teniendo nosotros le estamos dando las opciones simplemente, ¿sí? Es así de sencillo. Hay muchos que con esto se van a ir calmando poco a poco y de a poquito los empiezas a incorporar ya en el espacio común y como que ya va pasando. Hay algunos en los que vamos a llegar definitivamente tarde o que pese a que hagamos todo correctamente, igual van a avanzar a la etapa de acting out, en la cual hay una pérdida total de control, generalmente con agresión física contra uno mismo, contra otros, contra objetos, ¿cierto? ¿Qué se aconseja en este nivel? Bueno, aquí es la contención, ¿cierto? Intervención física no violenta, ¿cierto? Rápida, tratando de que sea segura para los funcionarios y segura para el paciente, ¿cierto? Y es cuando se agotaron todas las medidas previas, cuando hay peligro para sí mismos los demás, ¿cierto?
nunca ser utilizada de forma punitiva. Y esto es súper importante porque está demostrado que los pacientes no aprenden a largo plazo con una contención física, ¿ya? No generan ninguna mejoría en el estado del paciente una contención, ¿ya? A veces les ayuda a evitar algunas conductas, aquellos que tienen características más disociales, sobre todo de mayor control de sí mismo y que actúan como agreden porque quieren. Estoy simplificando mucho la psicopatología, pero para poder expresarme en estos pocos minutos, ¿ya? Bueno, esos pacientes a veces van a estar un par de días, una semana sin agresiones por el producto de la contención y van a tratar de evitarla, pero van a salir y van a volver a lo mismo. Y nuestra idea no es que los pacientes estén bien en el hospital, nuestra idea siempre es que los pacientes, lo que estamos haciendo en el hospital les ayude en el exterior. Ahí es donde tienen que vivir. Por lo mismo que nunca debe ser dolorosa, ¿cierto? Y aquí un riesgo es de acelerar la escalada de agresividad. ¿Qué significa eso? Que muchas veces tenemos pacientes como en nivel 2 intenso, pero que todavía no le han pegado a nada, que todavía no se han pegado a sí mismos ni a nadie. Y a veces uno recurre, a mí me ha pasado también indicarlo, ya como acelerarme y indicar la contención física, ¿ya? Y ahí es uno el que pasa del nivel 2 al 3, ¿de acuerdo? A veces uno lo hace porque está seguro que va a pasar, pero bueno, hay excepciones, nuestros pacientes son muy complejos. Sin embargo, uno tiene que tener presente que en este momento fue uno el que avanzó a esta etapa. De eso sirve separarlo, ¿ya? ¿Para qué? Para tratar de evitar cada vez más los momentos en que sea uno el que va a tomar la decisión de pasar a la etapa 3, ¿ya? Antes que el paciente. Bueno, ustedes saben, tiene un montón de riesgos, ¿cierto? Es una experiencia traumática para el paciente, se le va generando la sensación a los pacientes psiquiátricos y sobre todo los niños y los adolescentes, de que ellos son descontrolados, de que la única forma que ellos se controlan es con la contención física. Entonces, como que vamos perdiendo oportunidades de autorregulación, ¿ya? Se genera la sensación de perder el control fácilmente, hay riesgo de asfixia con todas las posiciones que son boca abajo, todas las posiciones que de alguna manera obstruyen el libre flujo y desplazamiento del diafragma, van a generar riesgo de asfixia, ¿ya? Y en esta etapa hay que mantener la intervención verbal, idealmente por alguien que no esté haciendo la fuerza, ¿ya? Alguien que esté fuera tiene que ser una persona que le esté hablando a ese paciente, ¿de acuerdo? Aquí hay algunos ejemplos de posiciones que anteriormente se utilizaron y que hoy día están prohibidas, ¿verdad? Sobre todo con los niños. Yo menciono esta parte siempre por esto que pasó con esta chica, me parece que en la sexta región, no me acuerdo en realidad dónde fue, y que falleció en un hogar de Senado, se supone que producto que habría influido las maniobras de sujeción física que se le realizaron, ¿cierto? Bueno, no podemos sujetarlo de muchas maneras. ¿Qué se aconseja entonces? ¿Cómo lo sujetamos? Se aconseja esto. Niños y adolescentes, fíjense, una persona hablándole en diagonal, manteniendo una distancia, y la otra persona con la pierna puesta en esta posición para evitar las patadas, ¿cierto? Y tomándole los bracitos por detrás. ¿Ya? Es algo que se aconseja y que se ha visto que puede funcionar, y esta es la posición como más correcta para desplazar a los pacientes cuando son niños y adolescentes. Les voy a mostrar un video que es cortito, ¿ya? Donde se muestra un colegio donde se hacen este tipo de intervenciones físicas con chicos que son súper complejos. No sé si se escucha. Bueno, si no se escucha es importante, pero creo que lo veamos.
Bueno, ahí podíamos ver bastante bien cómo es la utilización, ¿cierto?, de estas maniobras de sujeción, ¿cierto?, física en niños y en adolescentes, ¿cierto?, con estos problemas de regulación emocional severa, ¿ya? Son cosas que se aplican y que en otros lados también tienen buen funcionamiento y que pueden servir, por ejemplo, en sala tenemos la facilidad de que tenemos más personas, en que actuamos más rápido, ¿cierto? Son niños en estados agudos los nuestros, pero esto puede pasar en cualquier lado, te puede pasar en la calle, te puede pasar en la micro, te puede pasar sobre todo en el recinto hospitalario, ¿cierto? En cualquier lugar, ¿ya? Y saber de alguna manera cómo poder sostener a alguien que ya está agrediendo, ¿cierto? O que está haciéndose daño, ya es algo que va a poder hacerlo a uno lo va a llevar a intervenir con un poquito más de seguridad, ¿ya? En el cuarto nivel, siempre después de una sujeción o contención física se produce una especie de drenaje de energía, ¿ya? Y aquí quizás yo destacaría que lo más importante son las reacciones de remordimiento y de disculpas que confunden al personal. ¿Ya? Uno desconfía de tantas veces que se ha desregulado y tantas veces que te pide perdón y tantas veces que uno como que dice, bueno, ya esta historia es cuento conocido, ya no te creo tu perdón, ¿cierto? Bueno, yo les tengo que decir que cuando uno pide perdón solamente por lo que hizo. Uno, si tiene una enfermedad psiquiátrica, uno no sabe qué va a hacer después, ¿ya? Puede que te vuelvas a enojar porque es parte de tu diagnóstico, ¿cierto? Es parte de tu enfermedad. Eh, entonces, lo que hay que enfocarse es si es genuino aquello que nos está diciendo en ese momento, de que en ese momento se arrepiente de lo que hizo. No poner nosotros, ¿ya? La esperanza de que con ese perdón se va a obtener el cambio del paciente, ¿de acuerdo? Porque eso no, si fuera tan fácil, pucha, no estaría hospitalizado probablemente, ¿ya? Ni estaría en tratamiento en el policlínico. Es un nivel de alta vulnerabilidad emocional, ¿ah? Después de una contención física, si uno lo conversa con los niños, cómo te sentiste después de, como que hay una cosa que algunos se disocian y salen como que nada, pero para la mayor parte hay como un pequeño quiebre también en la relación con los funcionarios, en el lugar que ocupan dentro de su grupo de pares, etcétera, ¿ya? Y siempre hay que recordar que aunque uno se haya llevado una patada, un escupo, la experiencia de contención física es más traumática para la persona que vive la contención que para los que la hacemos. Para los que la hacemos también es fome, también es intenso, es desgastante, uno queda como un poquito agitado después de, aunque uno esté ahí a veces solo mirando, ya generalmente recibimos la ayuda de los auxiliares, los TENS que llegan, enfermeros, etcétera, y a veces uno toma un rol más de espectador, pero aún así genera, hasta en uno que está mirando fuera, este desgaste y es aún más para las personas que tienen que ponerlo en práctica definitivamente, ¿ya? Lo que se aconseja en esta etapa es restablecer la relación terapéutica, ir, hablar, tratar de buscar como mira, esto pasó por tal y cuales motivos, y yo sigo aquí, no estoy enojado, etcétera, ¿ya? Restablecer la relación terapéutica. Y lo que funciona, por ejemplo, es lo de la respiración, no es solo para que el paciente se calme, se supone que también eso hace que se calme, pero te permite saber realmente qué tan dispuesto está el paciente a colaborar con lo que tú le estás proponiendo. A ver, necesito que respires 10 veces. Ya, vamos a respirando despacito, no, sabes que muy rápido, va, está agitado todavía, no, aguanta, tercera, cuarta, como que ya, pero suelte, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, tú esperas un ratito más, vuelves después, etcétera, ¿ya? Y ahí uno va viendo con estas intervenciones si es que el paciente está en condiciones de ser liberado o no, ¿ya? Es súper importante informar los pasos que se están siguiendo cuando uno está haciendo una contención física y después, mira, te estamos trasladando a tal parte, ¿cierto? Vamos a esperar aquí, vamos a estar viniendo cada 20 minutos, la idea es que tú, etcétera, toda la educación que se le hace a las personas con la contención, pero, y estar viendo, mira, yo voy a fijarme en esto, te voy a estar mirando por acá, por la cámara, voy a venir a verte cada cierto tiempo, te vamos a soltar porque esto no es así, yo me voy a asegurar de que nadie más entre aquí a molestarte, etcétera. Eso es muy, muy importante. Bueno, ya vamos terminando. Les había dicho que hay formas de hacer esto más que cosas específicas que uno tiene que hacer. Es el cómo más que el qué, lo que va a marcar la diferencia en los estados más de agitación, ¿ya?
Y para eso, una de las cosas que se estudia es la proxémica, ¿ya? Es súper importante tener claro que el espacio que yo tengo con otra persona es algo importante y que tiene un significado, ¿ya? Si piensen ustedes en alguien que ustedes no conocen y que se para a 1 metro de ustedes, y piensen que esa misma persona se pare a 5 centímetros de ustedes. Es totalmente diferente la sensación que produce en uno esa persona, dependiendo solamente, todavía no he dicho nada, no estoy poniendo ninguna otra característica, solamente del espacio que ocupa. En los estados de agitación, ese espacio aumenta, el espacio de seguridad. Lo normal, 50 centímetros, 1 metro, nosotros nos sentimos cómodos con otra persona. En estado de agitación, ese espacio de seguridad puede llegar a 3 metros. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que saber es que cuando uno se acerca a alguien que está en estado 1, 2, medianamente el 3, ¿cierto? Es mantener la distancia que vayamos viendo que es prudente. ¿Y cómo vamos viendo que a lo mejor estamos muy cerca? Porque esa persona puede apretar la cara, puede apretar los puños, ¿ya? O puede alejarse, ¿cierto? Puede empezar a decirte, déjenme solo. Y a lo mejor no necesita que lo dejen solo, a lo mejor lo que necesita es más espacio. Recuerden, puede ser 3 metros o más, incluso en algunas personas, como el espacio de seguridad, ¿ya? Y esto es así, es un espacio normal. El espacio de seguridad en el que nos sentimos, todos lo tenemos, ¿ya? Todos tenemos como en un espacio en el que nos sentimos más o menos seguros con algunas personas. En agitación, solamente eso aumenta, ¿ya? Entonces hay que considerarlo. Darle el mayor espacio que puedas al consejo, intentando no dejarlo solo. Otras habilidades de comunicación no verbal, aparte de la proxémica, es la kinésica, o sea, proxémica, ¿a cuánto me paro? Kinésica, ¿cómo me paro y qué hago con mi cuerpo? Esas son las cosas que el paciente va a interpretar, en primer lugar, las que le van a llegar de forma más importante. Yo me paro de frente, es una postura amenazante, ¿ya? ¿Qué es lo que se sugiere? Pararse un poquito en diagonal, como con una pierna delante y la otra un poquito atrás y el cuerpo un poquito de lado, ¿ya? A una pierna de distancia, en diagonal, ¿cierto? En ángulo con respecto a la persona. Y lo más importante, que las manos tienen que estar abiertas, nunca ocultas, ni en los bolsillos, ni atrás en la espalda, sino que las manos abiertas a los lados, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque de esta forma tú no invades el espacio personal de esta persona. No estás en una posición tampoco confrontacional, o sea, tú quieres que se relaje, ¿cierto? Quieres que se calme. Entonces, si a uno tiene alguien al frente que se le está choreando, uno no se va a calmar, uno se va a poner más choro, ¿cierto? Piensen en esto. Si yo me bajo del auto enojado porque un tipo me choca, ¿ya? Y el tipo se baja del auto y viene enojado, lo más probable es que yo le pegue un combo, él me pegue otro a mí y de ahí nos agarramos a pelear. Pero si yo me bajo enojado y el otro tipo se baja tranquilo, la probabilidad de que yo vaya a pegarle disminuye el tiro. Puede que yo siga igual de enojado, que lo ofenda, pero es menos probable que le pegue. Y si le pego uno y el tipo no me pega de vuelta, es más probable que yo no le siga pegando. Uno se mete en una pelea cuando el otro también le responde. ¿De acuerdo? Entonces hay que evitar, si uno quiere que el otro se calme, bueno, hay que llevarlo a la calma. Hay que evitar las posturas confrontacionales, ¿de acuerdo? Las posiciones confrontacionales. Lo otro es que la persona también, y uno mismo, ya, tanto la otra persona como uno, sienten una ruta de escape y sienten como más espacio, más seguro para uno y para la persona el pararse a una distancia prudente y en ángulo. ¿De acuerdo? Creo que eso era todo. Exactamente. Había otra cosa que me faltaba, que dice relación con el tono de voz. ¿Ya? El tono de voz es muy importante. ¿Ya? Si uno le dice a uno un garabato, gritándole, ¿cierto? Con voz de enojo, a que si se lo dice dulcemente, con una sonrisa y con una palmadita en la espalda, el mismo garabato puede ser interpretado de formas totalmente distintas, ¿ya? Completamente diferentes. Por lo tanto, las palabras tienen un significado, pero ese significado, en el 90% de los casos, va a estar dado por el cómo dices la palabra. Si tú mantienes un tono tranquilo, si mantienes un volumen relativamente bajo, y sobre todo,
lo que es más importante, mantienes una cadencia, un ritmo en lo que estás diciendo, ¿ya? Es más fácil que ese paciente se vaya tranquilizando. Si tú puedes decir algo tranquilo, pero lo dices en un momento, te para en otro momento. Después le vuelve a hablar, como que el paciente también lo desorganizas un poco, ¿ya? Si vienen mensajes de todos lados, lo mismo, ¿ya? Si tú vas hablando tranquila y continuamente, sin parar, a veces no sabes qué vas a estar diciendo, pero lo importante es que mantengas este ritmo medio hipnótico, no lo vas a iniciar, pero lo logras mantener, es mucho más efectivo, ¿ya? Y tienes muchas más probabilidades de que resulte de que si lo haces de otra manera o de forma más agresiva, ¿ya? Como les digo, yo sé que la experiencia muchas veces indica que hay otras cosas que también sirven, y hay momentos, claro, en los que sirven otras cosas, pero por estadística y probabilidad, estas estrategias son las que más veces les van a resultar si se van entrenando y haciendo de forma adecuada. Eso es lo que quería presentarles. Quedo a su disposición para 10 minutos de preguntas. ¿No? Marcelo, ¿me escuchas? Sí, escucho súper bien. Hola, Germán. Oye, una consulta más bien como en lo práctico. Eh, yo he visto esto de la forma, bueno, las etapas de la contención, el protocolo que tiene el MinSal y todo eso. Pero es que me surge una duda, sobre todo cuando hablando de contenciones en adultos y cuando hay que hacer desplazamiento. ¿Existe una limitante, así como técnica o ética, para que el desplazamiento no se realice? Bueno, el desplazamiento obviamente que lo toman por lateral, ¿no? Pero que no se realice de espaldas versus de frente, te lo digo porque yo lo he visto en niños, claro, de cierta manera es como más fácil tomarlos por lateral y llevarlos, Ujú, porque son adultos que tienen fuerza. ujú, Pero cuando dos adultos toman a otro adulto agitado, desplazarlo de frente, ejemplo, de un patio a una sala, es mucho más complejo porque de frente ve todos los elementos que puede tomar para atacar, de frente tú puedes hacer impulso para cargarte, ujú. haces el vaivén, ¿no? Haces la preparación a la acción motriz. En cambio de espalda, como que limitas todos esos elementos ambientales o de posiciones que permitan agredir menos Ujú. y hacerse menos daño tanto él como lo otro. ¿Hay alguna limitante de por qué no hacer eso? ¿O siempre tienen que ser los desplazamientos por frontal? Sí. Mira, buena tu pregunta. No sé, la verdad. ¿Mm? No sé si existe una limitación específica. Yo creo, y se me ocurre que tiene que ver más que nada con la posibilidad también de que el paciente vaya viendo, ¿cierto?, dónde se le está llevando, ¿verdad? Que Sí, exista yo también te entiendo eso, pero yo voy desde el punto de vista control. como él está. Por eso creo que se sugiere de esa forma. Ahora, si está contraindicado hacerlo de la otra manera, dada lo que tú planteas, la verdad no lo sé. No sé si será muy contraproducente el hacerlo de espalda. Lo consulto muy bien porque lo he visto, Ujú, sobre todo imagínate en pacientes de gran tamaño, obesos, con ujú, perfil antisocial, en donde por lo general, si tú lo ves en todo siempre que se realizan fenómenos de sujeción, tanto en policía, gendarmería o lo que tú queráis, que ujú, también son actos punitivos, privativos, conductuales, que es ujú, lo mismo que nosotros hacemos, pero desde el punto de vista de la salud, esos desplazamientos se hacen de espalda, porque de frente patean. Po. A los funcionarios, por lo general, las patadas que les llegan son por frontal, porque exacto. tú estás de frente a él, ¿no? Ujú, Y estoy hablando en posición bípeda, por lo tanto tenéis más impulso, no acostado, que cuesta más, mm, porque por lo general acostado, claro, le sujetan las manos, otros funcionarios por los pies, como dice la norma, ya es mm, como más difícil. Y lo otro que también me he dado cuenta, también te lo consulto desde tu expertise en el tema, porque tú sabes que cuando tú ocluyes visión, no estoy hablando de cara, ujú, visión, sí, sí. Obviamente que también tienes menos elementos para atacar, mm, porque tú focalizás y atacáis directamente, incluso los pacientes cuando, estoy hablando en adultos, los pacientes cuando han sido contenidos más de una oportunidad, muchas veces se fijan con funcionarios. Po. sí, Y hay uno que fijan y atacan, específicamente
psicológicamente, ¿cachai? O tenía una rencilla previa porque lo trató mal, o no le gustó cómo le contestó, pasan un montón de cosas emocionales ahí también. Entonces, existe también alguna contraindicación, insisto, oclusión solo visual, no de cara. En el momento en que estás haciendo la sujeción y después lo tenés en cama, por decirlo así, en cama ya cuando están haciendo el amarre, de poder tapar un poco o sea, ocluir la vista, por decirlo así, y sería, te lo consulto porque también, si tú te das cuenta, los mayores accidentes del trabajo en funcionarios en instituciones psiquiátricas, desde mi experiencia, son en posición de pie cuando lo van a tomar, que es la patada, el golpe de puño, y cuando ya lo tomaron y lo desplazan, el desplazamiento no es tan terrible, excepto por esto de que se impulsan con una escalera de frente, se impulsan con un mástil, cualquier cosa, y cuando ya lo tienen en cama y hay que amarrarlo, en este caso hacer la sujeción, ahí tú pierdes un poco el descuido porque tenés que anclar al usuario con un elemento, que es la cama, porque de repente las camas no te acompañan, y ahí tenía otro elemento que es cuando tú debes cuidar, porque el paciente te está mirando, entonces tú soltás un brazo y te llega el golpe. Exacto. Entonces, a eso iba mi consulta. ¿Existe alguna limitante ética, más bien? Porque creo que no se vulneran los derechos de que tú le tapes la vista a alguien así, ¿no? Porque además ya está sujetado de manos y pies, ¿cierto? En posición sedente, en posición acostada, ¿verdad? Y lo otro en el desplazamiento, que yo lo he visto, po. Me ha tocado ver desplazamientos, por lo general, de frente y de atrás. Incluso a mí una vez me tocó un paciente que era antisocial, arrancando por una reja, saltando. Exacto. Y claro, sabes que se le intentó trasladar por frontal, así caminando, y era imposible. Po. Es la típica el liberarse, como cuando te toman preso. Entonces, la única opción que hubo en ese momento fue girar. Y el funcionario de frente, obviamente, para evitar obstáculos y evitar caída, y el Sí, paciente no yo tener creo que elementos para atacar. tendría que, como los ejemplos que tú das, claro, son los ejemplos que a uno le recuerdan a ese perfil de paciente, sobre todo. ¿No? Y yo creo que quizás las maniobras que nosotros utilizamos de contención física y emocional no son las mismas que ocupa, es decir, gendarmería o la policía, ¿cierto? Sí. Y lo nuestro siempre está más pensado en pacientes con alteraciones psiquiátricas, donde, por ejemplo, sí puede interpretarse como más traumático el hecho de que le tapen los ojos, ¿cierto? Puede ser algo que después tú tengas que trabajar durante después un proceso de psicoterapia posterior, el proceso que vivió de contención por lo que significó para esa persona, ¿cierto? Ahora, los pacientes antisociales igual lo pueden tener, Te quedaste pegado. pero ¿se despegó ahí? Te quedaste pegado. Sí, me pegué. ¿Se escucha o no? Al menos, ¿no? Esperemos un ratito.